Muy buenas tardes a todos los participantes. Les saludamos y les damos una cordial bienvenida desde el Hospital Belén de Trujillo. Bienvenido a todo el personal de salud nuevamente a la telecapacitación del día de hoy. Es miércoles 25 de junio con el tema injuria hepática inducida por medicamentos, suplementos dietéticos y herbarios, a cargo de el químico farmacéutico Luis Ángel Aguilar Guamán, médico farmacéutico, perdón, químico farmacéutico del Hospital Belén de Trujillo. Antes de dar inicio, recordarles que por favor mantengan sus micrófonos apagados para que no haya ningún tipo de interrupción durante la ponencia de nuestro químico farmacéutico, y también hacerles de conocimiento que vamos a estar compartiendo el enlace para registro de asistencia, y les recordamos que también pueden enviar sus preguntas a través del chat de la plataforma Zoom para ser absueltas al finalizar la ponencia. Muy buenas tardes a nuestro químico farmacéutico Luis Ángel Aguilar Guamán. Es un privilegio tenerlo con nosotros el día de hoy. Adelante, lo escuchamos. Muy bien. Primeramente, quisiera saber si se ve mi presentación. ¿Se Claro ve? que sí, doctor. Logramos ver su ponencia. Ya, bueno, ante todo, muy buenas tardes con todos los profesionales de la salud que en esta mañana o en esta tarde, perdón, están reuniéndose para poder yo darles esta charla, ¿no? Sobre lesión hepática inducida por medicamentos y también por suplementos dietéticos y herbales. De mi parte, una vez más agradecer a Telecapacitaciones del Hospital Belén de Trujillo. Como ya me presentaron, yo soy farmacéutico, soy del departamento de farmacia y estoy laborando en lo que es farmacia clínica, ¿no? A continuación, vamos a hacer un repaso sobre... Un momentito, voy a pasar. Ya. Bueno, el tema va a ser desarrollado de la siguiente manera. Previamente, daré un repaso previo de lo que es el perfil hepático, como más o menos ir recordando los conceptos, ¿no? Y poder entender luego ya lo que es una injuria hepática inducida por fármacos, ¿no? En este caso, con sus siglas en inglés DILI. Posteriormente, hablaré sobre la definición de DILI, hablaremos sobre datos epidemiológicos, la clasificación de esta entidad y los factores de riesgos asociados, ¿no? Patrón de daño hepático, también hablaré sobre índice de severidad, sobre la fisiopatología y algunos fenotipos específicos, ¿no? Luego, cómo es que se llega al diagnóstico de DILI y cuál es la herramienta, digamos, para realizar la evaluación de la causalidad, que es digamos, la escala RUCAM. Y veremos luego un modelo predictivo para DILI, ¿no? Y posteriormente, pues, veremos algunos datos ya propios de Latinoamérica, son datos reportados de DILI. Y el tercer punto tocaré es sobre lesión hepática inducido, bueno, ya por estos suplementos dietéticos y varios que están siendo en los últimos años muy de moda, que los consumen bastante, ¿no? Y finalmente terminaré con unas conclusiones. Bueno, como les dije, haremos un repaso previo, lo que es el perfil hepático, como para una antesala para comprender lo que es una DILI. Como podemos ver, pues, en el perfil hepático siempre vamos a obtener, pues, los valores de transaminasas, ¿no? Representados por
ALT, ¿no? O el AST, ¿no? O sea, la alanina transferasa o la aspartato transferasa. También en el perfil hepático, pues vamos a ver valores de fosfatasa alcalina y de bilirrubina, ¿no? Entonces, recordaremos, pues, que las transaminasas, pues, las que representan son el aspartato aminotransferasa o glutámico oxal acética, ¿no? Entonces, y la otra es la alanina aminotransferasa o glutámico pirúvica, que estos son, digamos, las enzimas hepáticas, ¿no? Del hepatocito. Entonces, los valores de estos, el rango normal, pues varían de cada laboratorio, ¿no? Lo que tenemos que recordar aquí es de que la alanina transferasa, si bien es cierto, es más específico del hepatocito, pero sin embargo, la aspartato aminotransferasa es una enzima que no es solamente, no se encuentra solamente en el hepatocito, ¿no? Sino también se puede encontrar en otras células, como el miocardio, el músculo esquelético, ¿no? Puede estar en los riñones y en otros órganos. Entonces, ¿por qué menciono esto? Porque a veces vemos pues que hay elevaciones de alanino aminotransferasa, pero no necesariamente eso representa un daño en el hígado, ¿no? Puede ser también, digamos, un daño a nivel del miocardio, en un ejemplo, por decir, en un infarto agudo del miocardio, ¿no? Se suele aumentar esta enzima hepática, pero también en una radiomiólisis, ¿no? Podemos encontrarlo aumentada. Y en otros casos que son, digamos, que pueden ser una mononucleosis infecciosa, en hemólisis y hasta en pancreatitis aguda. Sin embargo, la alanina aminotransferasa, si bien es cierto, es más específico. Su elevación a un nivel ya, digamos, significativa, pues ya nos hace pensar que sí, el daño es a nivel hepático. Bueno, estas enzimas hepáticas, bueno, se van a alterar, ¿no? Cuando decimos que es menos de 300 unidades por litro, estamos hablando que es una alteración leve, ¿no? Como hepatologías tenemos pues hepatitis crónica y la cirrosis, ¿no? Que son los clásicos. Y en cuanto a alteraciones de estas enzimas, de manera moderada están en valores de 300 a 800 y mayormente pues vemos esto en enfermedades relacionadas con hepáticas con el alcohol, ¿no? También en las hepatitis autoinmunes, pero ya si vemos alteraciones mucho más graves, mucho más altas, mayor de 800, pues estamos hablando ya de una hepatitis viral de tipo aguda o una coledocolitiasis, ya, ¿no? A nivel del árbol biliar. En relación, digamos, a estas dos enzimas hepáticas, que son la AST y ALT, esa relación, cuando vemos que el valor es de menos de uno, pues pensamos que está más relacionado a una hepatitis viral o a una hepatitis autoinmune o incluso una hepatitis, ¿no? Por, digamos, hígado graso, ¿no? Pero cuando vemos esta relación mayor de dos, pues ambas enzimas están elevadas, más estamos pensando relacionado a una hepatitis alcohólica. Ahora, con respecto a la fosfatasa alcalina, ¿no? Que mayormente, pues, cuando estas, pues, se elevan de su valor normal o referencial dentro de ese rango, digamos, pensamos en una colestasis, pero como dije previamente, la fosfatasa alcalina no es propia, digamos, de las células hepáticas, sino también se pueden presentar incrementados incluso en alguna patología ósea, ¿no? Entonces, tenemos que descartar otros orígenes para finalmente poder, digamos, estar con otros, por supuesto, otros exámenes auxiliares, poder decir que la fosfatasa alcalina es de origen colestásico. Para eso, pues tenemos siempre que
tener otro indicador que sería la gamma glutamil transferasa, ¿no? Que ese es más específico para, digamos, en colestasis, son patrón colestásico. Entonces, ¿y qué representa, pues, que se elevan después de una obstrucción biliar? Y como les dije, es la primera, pues, en elevar, ¿no? Pero también tenemos que saber que hay elevaciones de esa GGT mayormente son como podemos ver en la diapositiva, ¿no? En colestasis obstructivas o no obstructivas, hepatopatías en general, uso de alcohol, pancreatitis, pacientes obesos y también la toxicidad por fármacos. Con respecto a las bilirrubinas, pues esto es importante saber, ¿no? Sabemos que es un pigmento que es un producto del catabolismo de la hemoglobina, ¿no? Tenemos pues dos tipos de bilirrubina, ¿no? Entonces tenemos la bilirrubina no conjugada o indirecta y la bilirrubina conjugada o directa. Entonces, la primera, la no conjugada o indirecta, pues más cuando esta es mayor de su rango, incluso mayor que la bilirrubina directa o conjugada, pues más estamos, digamos, relacionados con cuadros de hemólisis, ¿no? Principalmente. O también cirrosis avanzado o otros tipos de alteraciones en la conjugación como el síndrome de Gilbert o hipotiroidismo. En cuanto a la bilirrubina conjugada, esta sí cuando la conjugada pues está por mayor, o sea, por encima de su valor normal, que es incluso mayor que la bilirrubina indirecta, ahí sí nosotros podemos relacionar que es ya un problema más de daño al hígado, ¿no? Y esto mayormente está relacionado con hepatitis de tipo viral, por consumo de alcohol, ¿no? Hepatitis, digamos, esteatóxica no alcohólica, colangitis biliar, ¿no? Estos son los ejemplos, colitiasis, pancreatitis, etcétera. Ahora sí, ya viendo, digamos, dando un recordatorio preliminar del perfil hepático, nos ahondamos, sí, ahora a lo que es realmente el tema de fondo, ¿no? Que es la lesión hepática inducida por fármacos. Bueno, primero tenemos que saber cuál es la definición para esta entidad, ¿no? Entonces, lesión hepática en realidad es cuando una DILI es una lesión hepática que es causada por un xenobiótico, ¿no? Que puede ser un medicamento, puede ser un suplemento dietético, puede ser una medicina herbaria, ¿no? Pero esto previamente se llega primeramente a descartar otro tipo de agresiones al hígado, ¿no? O etiologías que tienen que ser excluidas, ¿no? Para poder decir que el daño al hígado o el daño hepático, la hepatotoxicidad es producida por un medicamento o un suplemento dietético o hierba. Pero también, digamos, para decir que es DILI, el DILI agudo específicamente tiene que cumplir cualquiera de estos tres criterios, ¿no? Si vemos una alanina transferasa, su valor 5 veces, ¿no? Por encima del valor normal del límite superior normal, sería un criterio. Un segundo criterio sería que esa ALT, o sea, alanina aminotransferasa, esté su valor elevado 3 veces por encima del límite superior normal. Y además que la bilirrubina total esté elevado su valor, o sea, su nivel por encima de 2 veces el límite superior normal. Y también puede ser que la fosfatasa alcalina esté mínimamente elevado o incluso no esté elevado, ¿no? Ese sería otro de los criterios. Y un tercer criterio es que la fosfatasa alcalina esté elevado por encima de 2 veces el límite superior. Entonces, pero siempre sí hay que ver que
siempre pedir, por ejemplo, valores de GGT, ¿no? Para esta normalmente siempre se encuentra elevada, ¿no? Incluso estando una fosfatasa alanina, tenemos que decir que es de origen hepático, o sea, tenemos que excluir de otros orígenes, ¿no? Como ya les dije, como el origen óseo, renal, ¿no? Ahora, con respecto, vamos a hablar un poquito más de epidemiología. Acá podemos observar en esta diapositiva que en realidad determinar la verdadera incidencia de DILI es bien difícil, porque es una entidad muy compleja, ¿no? De diagnosticar. Como dije previamente, se diagnosticaba por exclusión de otras etiologías, ¿no? Entonces, aquí podemos observar, pues, la incidencia en diferentes países como España, Suecia, Islandia, Francia, Corea del Sur y China, ¿no? Que son los países, pues, donde hay más, una vigilancia epidemiológica más alta, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, se han reportado las incidencias anuales en cada 100.000 habitantes al año. Por ejemplo, en España, Suecia y USA, la incidencia es de menos de 4 por 100.000 habitantes al año. En comparación, por decir, a Islandia, tiene bueno, es un poco mayor, ¿no? Son 19 casos por cada 100.000 habitantes al año, y en Francia reporta 14 casos por cada 100.000 habitantes, ¿no? Anual. Vemos también que Corea del Sur reporta valores casi semejantes a Francia, un 12, y la mayor tasa de incidencia lo reporta China, con casi 24, ¿no? Por cada 100.000 habitantes. También acá es bueno recalcar que estos estudios fueron hechos de manera prospectiva, ¿no? ¿No? En que han sido, digamos, poblacionales, entonces basados en poblaciones, ¿no? Porque se ha visto que hay estudios retrospectivos que, como los estudios retrospectivos no, digamos, reflejan los datos reales, ¿no? Además, algo que también tenemos que saber, que sabemos que a veces el DILI en muchos casos es subnotificado, ¿no? Por diferentes razones, ¿no? Como uno, por lo que a veces esta entidad no se lo reconoce, ¿no? Mayormente, y por otras causas que a veces los profesionales de salud no notifican, ¿no? O hay digamos, no es como en otros países de tercer mundo, pues que reportan más, ¿no? Entonces acá también tenemos que saber que los medicamentos herbarios fueron las principales causas de DILI en los países asiáticos, ¿no? Acá, por ejemplo, como pueden ver, en Islandia, la amoxicilina circular fue el más común causa de DILI, seguida de azathioprina, infliximab. Pero, sin embargo, vemos que de cada 2.300 casos, o sea, uno de cada 2.300. En cambio, azathioprina es uno de cada 133, infliximab uno de 148. Acá para interpretar esto, quiere decir, amoxicilina, pues, es uno de los fármacos más prescritos, pues, en este país, ¿no? En cuanto a Francia, como podemos ver, la tasa de incidencia poblacional es 16 veces mayor que el reporte espontáneo, ¿no? Y el 12%, pues, de pacientes requieren hospitalización, y de ese porcentaje, 6% llegan a fallecer. Ahora, con respecto a Estados Unidos, pues, se ha reportado que el 13 a 15% de DILI y diosicrato han llegado a falla hepática aguda, ¿no? De los cuales entre el 39, incluso hay datos un poco mayor, que el 50% es debido a paracetamol. Ahora, la incidencia en hospitalizados, el 1 al 6% de la población general llegan, digamos, a hospitalizarse por DILI, ¿no? De las cuales el 2 al 10% es cuadros o sea, patrón
digamos, colestásico, ¿no? Con ictericia. Y el 11,3% es, digamos, como que progresan a una DILI más severa, ¿no? Que puede llegar a la muerte, incluso a trasplante de hígado, ¿no? Y como volví a repetir, pues, en USA y en Reino Unido, el 50% de los casos de DILI hepático, incluso, no, del 39 al 50, fueron fallas hepáticas agudas. También es importante saber la clasificación de los tipos de hepatotoxicidad, ¿no? En este caso de DILI, en este caso tenemos acá, por ejemplo, el hígado, entonces tenemos pues que hay una característica de DILI intrínseco que puede ser idiosincrático o puede ser indirecto. Entonces, el DILI intrínseco, acá por decir eh, como para que lo entiendan, el fármaco clásico es el paracetamol, ¿no? O sea, por decir un ejemplo, ¿no? El paracetamol. Hay personas, digamos, que se ingieren dosis altas de paracetamol, ¿no? Y por esas dosis altas de paracetamol, estas personas pues tienen que recurrir a una emergencia, ¿no? Entonces tienen que ir a emergencia de un hospital para ser tratados, ¿no? Con el antídoto común que es el N-acetilcisteína. Entonces vemos por qué este tipo de ILI es dosis dependiente, quiere decir que si la dosis supera el umbral, ¿no? El umbral, digamos, terapéutico y se hace un umbral tóxico, pues va a producir una injuria hepática, ¿no? Este tipo de DILE es predecible porque si alguien se toma pues 20 pastillas de paracetamol, es más lógico que esa persona pues va a tener un problema de hepatotoxicidad, ¿no? Y es reproducible porque en los laboratorios, en ensayos, esto se puede reproducir, ¿no? Entonces, se produce en todas las personas que se expuestan. Quiere decir que si 10 personas se toman, es más, 20 pastillas, más probable que todas, pues, es lógico que sufran de una lesión hepática, ¿no? Ahora, el inicio es corto, ¿no? Puede ser en horas, días, ¿no? Que se presente la injuria, ¿no? Entonces, también es de alta incidencia porque es alta incidencia porque ya sabemos que es predecible. Ahora, con respecto al DIL indirecto, ese sí no está relacionado con la dosis, ¿no? Entonces, es un DILI que es ocasionalmente predecible y su inicio es retardado, ¿no? Pues, puede empezar en semanas, a meses. O sea, tiene una incidencia intermedia y puede exacerbar pues un cuadro, una hepatopatía ya preexistente, ¿no? Si se consume pues algún fármaco como por ejemplo, acá hay por ejemplo tenemos estos medicamentos, ¿no? Ipilimumab, nivolumab y pembrolizumab, que son unos inhibidores del punto de control de inmunológico, ¿no? Entonces, este tipo de, digamos, de fármacos biológicos, ¿no? Pueden, digamos, si el paciente tiene una hepatitis que está inactiva, lo pueden activar, ¿se da cuenta? Pueden exacerbarlo, ¿no? Y pueden hacer que indirectamente, pues, haya un daño hepático. Ahora, con respecto al DIL idiosincrático, estos, digamos, el psicático se produce en las dosis terapéuticas, ¿no? De muchos fármacos que tienen alto potencial hepatotóxico, ¿no? Entonces, no está relacionado con las dosis porque se presenta dentro de la dosis terapéutica. Además, es impredecible, ¿no? Porque ya, digamos, está más relacionado a factores genéticos, de susceptibilidad de cada individuo, ¿no? Y a otros factores que veremos luego que pueden, digamos, de alguna manera, ¿no? Ayudar a que se presente esta injuria. Entonces, ahora la latencia es variable, ¿no? Se puede presentar en días, meses, depende de cada fármaco o de cada producto dietético o producto herbal, ¿no? Y además, incluso esta DILI idiosincrático pueden aparecer después de suspendido
el fármaco, ¿no? Es de baja incidencia y tiene un patrón colestásico o también puede ser hepatocelular, incluso mixto, ¿no? Pero este DIL idiosincrático está dividido en dos tipos, ¿no? El tipo metabólico y el tipo inmunológico, ¿no? El tipo metabólico más está relacionado, pues, con bueno, no hay una característica de hipersensibilidad, ¿no? Sino está más relacionado con metabolitos reactivos que se forman en el citocromo P450 y que de alguna manera, pues, ya hay a nivel mitocondrial, pues, un estrés, ¿no? Entonces, digamos, puede ocurrir en una semana o varios meses y es retrasada, ¿no? De la respuesta a la resposición, o sea, si uno vuelve a responder a un fármaco que ha presentado previamente esas características de ILI, pues la reposición va a ser un poco, va a demorar, ¿no? Pues como dice acá, semana, ¿no? En cambio, el tipo inmunológico ya hizo una reacción de hipersensibilidad que sí a la reexposición pues se va a presentar de manera más rápida, ¿no? Que el tipo metabólico, que puede darse en uno o dos dosis, ¿no? Que puede ser algo más rápido, ¿no? Y está relacionado, digamos, como les dije, con características más sistémicas, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos pues el DRES, ¿no? Que es una de los tipos que producen tipo de DILE tipo inmunológica. Tenemos la necrosis, ¿no? El NEC, tóxica endérmica, y el Steven Johnson, ¿no? Que producen, pues, en muchas casos, como les dije, manifestaciones clínicas y de carácter sistémico, ¿no? Como fiebre, erupción cutánea, sinofilia, presencia de anticuerpos, ¿no? Entonces, y aquí pues tenemos un ejemplo de la minociclina, ¿no? Y la nitrofurantoína, que son los clásicos ejemplos de este tipo de idiosincrático de características inmunológicas. Acá podemos también ver el intrínseco, como le dije, como unos ejemplos, ¿no? La acetaminofén, tenemos las estatinas, los más conocidos, ¿no? Ácido valproico, amiodona, pero en cuanto al idiosincrático, pues amiodona dentro de valores normales, ¿no? Perdón, dentro de dosis normales, ¿no? Amiodona quizá en dosis superiores, ¿no? El representativo es uno de los fármacos más comunes de DILI, es amoxicilina ácido clavuláneo, ¿no? Tenemos toda esta lista que ustedes pueden observar, incluso acá también nuevamente, ¿no? Los mecanismos patológicos que ya explicados anteriormente, volviendo a recordar, son idiosincrático, intrínseco o directo y el indirecto, ¿no? Ahora, también es bueno saber cuáles son esos factores de riesgos que pueden estar asociados a DIVI. Entonces, porque en el momento que nosotros evaluemos un paciente que hace pues, elevación de las pruebas de perfil hepático, ¿no? O hay imágenes, digamos, que nos puedan más o menos orientar a descartar ciertas patologías o hepatopatías, ¿no? Y excluirlas y además ya por exclusión poder pensar que se trate de un fármaco, ¿no? Que tenga potencial hepatotóxico, porque eso tiene que cumplirse, ¿no? Que el paciente pues esté consumiendo alguno de estos fármacos, uno, dos o más fármacos que tengan ese potencial, ¿no? Entonces aquí podemos ver los factores, que hay diferentes tipos de factores, ¿no? Hay factores que están asociados al huésped, factores asociados al propio fármaco, a factores ambientales, ¿no? Que son tres, ¿no? Entonces los factores al huésped, pues tenemos la edad, el sexo, la raza, ¿no? Hay factores genéticos, una gestante ya es un factor, ¿no? Propio del huésped, un paciente que no está bien nutrido, ¿no? La obesidad también, ¿no? Incluso la diabetes mellitus, ¿no? Que incluso si esos dos, si un paciente tiene obesidad y diabetes mellitus, pues factor de riesgo para
asociado a DILI incrementa, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos el metotrexato, ¿no? En cuanto acá a la edad, vemos que, por decir, los adultos mayores siempre tienen mayor riesgo de un patrón colestático, ¿no? Incluso a medida que sean mayores de 60 años, pues se presentan más DILI con la isoniazida, que es un antituberculoso, y un antibiótico como la amoxicilina aciclovulânico, ¿no? Entonces, también tenemos que tener en cuenta, pues, que las personas, adultos mayores o mayores de 50 años, pues, que toman más de, o sea, una polifarmacia, por decir, sufren diferentes patologías, ¿no? Y por lo tanto consumen muchos fármacos, ¿no? Esto, pues, está más asociado a esos, digamos, grupo de edades mayor de 50 que haya, pues, la probabilidad de que se presente un DILI, ¿no? Claro, asociado a otras características, ¿no? Como el factor genético, ¿no? Que vamos a ver. En cambio, los pacientes más jóvenes, ellos mayormente desarrollan un DILI hepatocelular, ¿no? Entonces, también acá tenemos los anticonvulsivantes y la amoxicilina con ácido clavulánico. Como podemos ver acá, no solamente la amoxicilina de ácido clavulánico se presenta, pues, riesgo colestático, también puede haber riesgo hepático. No, un fármaco no es específico a un patrón específico. Eso hay que tenerlo en cuenta, ¿ya? En cambio, en los niños menores de 10 años, pues mayormente ellos son más sensibles, pues, a hacer healing, porque a los antiepilépticos, ¿no? Como representación al valproato y tenemos la eritromicina. Ahora con respecto, pues, a los factores genéticos, pues, ahí ya son propias, ¿no? Digamos, de algunos alteraciones en los genes, ¿no? En los genes, digamos, que hacen algún cambio a nivel o un polimorfismo en el citocromo P450, ¿no? Y de alguna forma va a alterar su metabolismo, tal vez lo va a hacer más lento, ¿no? O alteraciones también a nivel, digamos, del sistema inmunológico a través de el antígeno leucocitario, ¿no? De histocompatibilidad, perdón, antígeno leucocitario humano, que es un alelo, que también ahí puede haber alguna alteración, ¿no? Y puede haber ciertas susceptibilidades para esas personas que presentan estas alteraciones en estos alelos. Ahora, con respecto a los factores ambientales, pues hay estudios que dicen que, bueno, están relacionados al consumo de tabaco, al exceso de alcohol, ¿no? A estilos de vida, pacientes que están expuestos a sustancias químicas, infecciones. Y también hay que tener en cuenta los factores asociados ya al fármaco, ¿no? Entonces, esos factores asociados, pues, en realidad es propia de la estructura química del medicamento, ¿no? Que puede ser, pues, su lipofilicidad, ¿no? Un paciente que está con una mayor lipofilicidad, pues se asocia a un mayor riesgo, ¿no? De aumentado de Lilly, ¿no? Si ese fármaco, digamos, presenta metabolitos reactivos, ¿no? Incluso que sea ese metabolismo mayor de 50%, pues también, ¿no? Y dosis superiores entre 50, incluso otros dicen 100 al día, también, si son superiores, están más relacionadas hacer mayor riesgo de presentar DILI. Y también, por supuesto, la polifarmacia, porque recordemos que la polifarmacia puede haber interacciones, ¿no? Que puedan presentarse, digamos, inducción, ¿no? Inhibición del citocromo P450 y de alguna manera pueden disminuir o acelerar el metabolismo, ¿no? Y de esta manera se produzcan metabolitos reactivos, ¿no? Entonces, con respecto a la edad, bueno, hablando ya perdón, del sexo, aquí, por ejemplo, las mujeres son más frecuentes, ¿no? Y presentan un DILI más idiosincrático y es más severo, ¿no? Y bueno, se dice que son por interacciones hormonales o por cambios farmacocinéticos, ¿no? O drogas inmunomoduladoras.
También las mujeres tienen más susceptibilidad a presentar DILI con algunos fármacos como metidopa, minociclina, diclofenaco, ¿no? Nitrofurantoína. Tenemos también la medicina tradicional china, los suplementos dietéticos, productos herbarios, ¿no? Medicina natural, ¿no? Y las mujeres tienen más tendencia a presentar pues, las de características, las hepatitis parecidas a la autoinmune en realidad, ¿no? Porque el DILI parecido a la hepatitis autoinmune tiene algunas características, o sea, son muy semejantes, ¿eh? Solo que hay una diferencia que después voy a mencionar, ¿no? Entonces también es bueno saber que las gestantes pues tienen más susceptibilidad, si tienen hacer DILI, digamos, si tienen estos factores, ¿no? Que ya mencioné, por metindopa, ¿no? Hidralacina, ¿no? Y pueden incluso causar hepatitis fulminante. Ahora, también es bueno saber que los pacientes, como dije, el exceso de alcohol, bueno, de alguna manera, en realidad el alcohol no es que esté vinculado, ¿no? Sino, digamos, tal vez en todos los casos de DILI, ¿no? En todos los fármacos, mejor dicho, si no hay cierta predisposición del exceso de alcohol a algún grupo de fármacos, ¿no? Según los estudios, como la duloxetina, isoniazida, metotrexate, paracetamol, ¿no? Y la edad, pues también se dice que si la edad de una persona es mayor, ¿no? Y presenta dilipidemia, entonces se dice que una persona de más años con su HDL bajo, triglicéridos elevados, colesterol, e incluso que las transaminasas se eleven de manera brusca, o sea, de manera tan severa, pues esos pacientes van a hacer una lesión que de aguda se va a volver en crónica, ¿no? Se va a hacer un DILI crónico. Y si es que no llegan a ese DILI crónico, pues su recuperación va a ser más retrasada. Y también para mencionar las enfermedades subyacentes, como ya dije, ¿no? También un paciente que tenga hepatitis B o ambos hepatitis B y C tiene mayor riesgo de presentar DILI, especialmente cuando consumen la terapia antirretroviral o en pacientes con VIH, por decirlo, ¿no? O pacientes que consumen antituberculosos, ¿no? Y los pacientes cirróticos, por ejemplo, tienen ellos riesgo de ir porque este tipo de pacientes, pues, a veces tenemos que tener mucho cuidado, ¿no? Por las drogas. Si esas drogas tienen ese alto potencial hepatotóxico, pues hay un riesgo de que esta persona, digamos, haga DILI, ¿no? Y pueda ese DILI incluso llegar a un DILI letal, ¿no? O severo, que puede llegar a la muerte. Bueno, el VIH también tiene mayor predisposición para hacer DILI, ¿no? Bueno, ahora es también importante que les hablaré de los patrones de daño hepático. Ahora, ¿qué es esto de los patrones de daño hepático, no? Acá, como podemos ver, hay una formulita que es bueno que lo sepan, ¿no? Esta formulita, para eso también hay calculadoras que vamos a ver, ¿no? Porque a veces no todo lo podemos tener de memoria, ¿no? Hay calculadoras que podemos buscar en el internet y poder calcular el factor R. ¿Qué es el factor R? El factor R me define el tipo de daño hepático que ha sido el patrón, ¿no? Como dice, ¿no? Entonces acá lo que queremos que conocer pues es la alanina transferasa y la fosfatasa alcalina, ¿no? Del paciente, ojo, del paciente. Tenemos que conocer esos datos, ¿no? Suponiendo que la alanina transferasa no lo tenemos, o sea, no hay tenemos que están subiendo las transaminasas, pero no tenemos la línea transferasa, podemos trabajar con la otra, ¿no? La AST, ¿no? Aspartato aminotransferasa. Entonces, este R significa que yo tengo que dividir a la línea transferasa del valor del paciente que está alterado o elevado sobre su límite superior normal, ¿no? Del que me da digamos, en el reporte, el rango de laboratorio, divide entre su límite superior normal, ¿no? Y este valor de acá voy a dividirlo entre el valor de la fosfatasa alcalina del paciente sobre su límite superior
normal del laboratorio que me indica, ¿no? Porque ese valor, pues, es exclusivo de cada laboratorio, ¿no? Varía, ¿no? Todos que sea un valor estandarizado, ¿no? Que sabemos que el ALT sí, por ahí están, ¿no? Los valores. Entonces, de acuerdo a este valor de R, miren, acá podemos ver, por ejemplo, si el valor de R si es igual o superior a 5, estamos hablando de un patrón de daño hepático hepatocelular. Si ese valor es menor o igual a 2, de un patrón colestásico. Pero si este valor está entre 2 y 5, hablamos de un patrón mixto. ¿Qué quiere decir esto? Hepatocelular y colestásico, por eso es mixto, ¿no? Entonces, el patrón hepatocelular es el más común, representa entre el 42 y el 59% de los casos. Y el colestático es más bajo, ¿no? De 20 a 32%. Además, también tenemos que saber en el patrón hepatocelular, pues la bilirrubina puede estar o no elevada, ¿no? Y aquí tenemos, pues, los fármacos antipilécticos, AINES, macrólidos. Y esto también tenemos que se presentan en la hepatitis viral o isquémica, en autoinmune, ¿no? Entonces, por eso que es importante eh, descartar ciertas, digamos, patopatías relacionadas con este R mayor, o sea, que sea en daño hepatocelular. Por eso es importante saber ese factor R, ¿no? Para saber en cuál de las categorías está, ¿no? Para ver que cada categoría tiene digamos, su lista de patologías, ¿no? Para poder más o menos investigar y ir descartando, ¿no? Que no sea una enfermedad ya primaria, ¿no? No un DILI. Entonces, el colestásico, en cambio, ahí las bilirrubinas pueden estar aumentadas, incluso muy aumentadas, ¿no? Y aquí tenemos ya, sabemos que es a nivel, el daño a nivel del árbol biliar, ¿no? O sea, ya puede ser una coledocolitiasis, una colangitis, ¿no? Puede haber tumores, incluso no solamente por el patrón colestásico es netamente, digamos, del árbol biliar, ¿no? También puede haber una insuficiencia cardíaca congestiva, incluso el uso de la nutrición parenteral, ¿ah? Que lleva incluso lípidos, ¿no? En que últimamente, como los lípidos que utilizan en la nutrición parenteral ya son de cuarta generación, esto casi ya no, o sea, es menos probable, ¿no? Antiguamente creo que la generación de lípidos, pues, de aceite de soya, esos producían más, ¿no? Pero de todas maneras a tomarlo en cuenta, ¿no? Tenemos acá la moción ácido clavulánico, el sulfamethoxazol, la aspirina, citioprina en este colestásico, y la misto, que como ya dije es la combinación de los dos y normalmente se presenta en cirrosis y también en hepatitis viral, ¿no? Y el 7,24% como dato de DILI, o sea, de DILI agudo, el 7,24 se hace crónico, en este caso. Ahora los índices de severidad. Esto también es importante conocerlo. Este es el índice de severidad, pues, el grupo de trabajo de expertos de la DILI internacional, pues, lo clasifica en 4, ¿no? En 4 grados, por decir, el grado 1, 2, 3, 4, ¿no? El grado 1 es el leve, el 2 moderado, 3 severo y el 4 es fatal, ¿no? Pero previamente tiene que cumplir el criterio de DILI, ¿no? O sea, lo que hablamos al inicio, ¿no? Con el concepto de DILI, entonces, o la definición, ¿no? Entonces, a la línea transferasa mayor o igual a 5 veces su valor superior normal, ¿no? Elevado, o, o el fosfatasa alcalina por encima de 2 veces su límite superior normal, ¿no? Entonces aquí, el leve es cuando cumple este criterio de DILI, pero la bilirrubina, digamos, está por debajo o sea, de su límite superior normal, ¿no? En cambio, en el moderado cumple también el criterio de DILI, pero la bilirrubina total está elevado por encima de 2 veces su valor de límite superior normal, ¿no? O hay síntomas de hepatitis, ¿no? Y en el severo cumple los criterios del moderado, pero al menos hay uno de estos siguientes, como mínimo uno de estos siguientes criterios, ¿no? Como un INR de 1,5, mayor de 1,5, paciente presenta ascitis, está con encefalopatía, ¿no? Pero sí ausencia de cirrosis y falla hepática, acá todavía no hay esto, ¿no?
Entonces ahí hablamos de que ya hay un problema ya en cuanto a la síntesis, ¿no? El hígado ya no está funcionando bien, ya no está sintetizando los factores de la coagulación, ¿no? Ya no, la albúmina se ha disminuido, ya no está formando albúmina, se presenta la citis, ¿no? Pero ya en los casos de grado 4 ya son los casos fatales donde ya requieren pues un trasplante hepático, ¿no? O incluso pueden llegar a morir el paciente. Bueno, ahora sí ya vamos a hablar un poquito más de la fisiopatología del DILI. Miren, acá como podemos ver en esta imagen, podemos ver acá eh, que existen, digamos, estos son unas proteínas que están, digamos, aquí del endotelio, en la pared del vaso sanguíneo. Estas proteínas son unos transportadores que lo que hacen que cuando el fármaco está en el torrente sanguíneo, para que ingrese al hígado, lo hace a través de estos transportadores, ¿no? Entonces el fármaco ingresa dentro del hepatocito, porque este es un hepatocito que tiene su núcleo, tiene su mitocondria, sus ribosomas, ¿no? Entonces, la droga lo primero que va a hacer es pasar por un metabolismo, ¿no? Una fase uno, ¿no? A nivel del citocromo P450, ¿no? La droga o el fármaco va primero a oxidarse, ¿no? Y cuando se oxida, pues se va a formar un metabolito reactivo, ¿no? Entonces, este metabolito reactivo en muchas veces va a ser en la fase 2, la fase ya de conjugación, va a ser, digamos, a veces los fármacos son lipofílicos, trata de disminuir o sea, hacerlo más hidrofílico, ¿no? Para que sea eliminado a través de la bilis, eh, por la vesícula biliar en las heces o a través de los riñones por la orina, ¿no? Pero sin embargo, estos metabolitos reactivos, en muchos casos, este, pueden, digamos, por diferentes mecanismos producir daño hepático, ¿no? Por ejemplo, uno de ellos es la formación de un aducto, o sea, quiere decir la unión de este metabolito reactivo con alguna proteína propia, digamos, de la célula, ¿no? No solamente una proteína, cualquier otro componente, ¿no? Como puede ser lípidos. Entonces, como este aducto se convierte en se puede ser un acteno, ¿no? Que no lo reconoce el hepatocito, bueno, es un acteno, un neoantígeno. Entonces, que se va a alcanzar la superficie celular y mediante células presentadoras de antígeno, pues, y el complejo mayor de histocompatibilidad, se va a activar la respuesta inmune y va, ¿no? Los CD4 y va a producir, pues, la activación de células T citolíticas, se van a formar citoquinas, ¿no? Interleuquina 1, 6, factores de necrosis tumoral, que sabemos que son altamente inflamatorios, ¿no? Entonces van a ocasionar más daño al hepatocito. Pero también este metabolito reactivo puede producir un estrés celular, ¿no? Porque se puede, digamos, producir a nivel de las mitocondrias, puede producir toxicidad, ¿no? Puede producir una alteración en digamos, dentro de la célula, de la mitocondria, sabemos que está, digamos, necesita la mitocondria ATP, ¿no? Para formar la ATP tiene que hacer así unos procesos enzimáticos para la formación y esto se va a ver de transportadores de electrones, en la cadena de transportadores de electrones para la respiración celular, pues se va a ver alterado, inhibida, ¿no? Entonces también lo que tenemos que saber, pues, es de que estos metabolitos reactivos, por otro lado, también pueden bloquear, miren, la proteína expulsora de sales biliares que están, ¿no? Porque el hepatocito también tiene que expulsar todo el ácido biliar hacia afuera, ¿no? Para de una manera, una forma de desintoxicación, ¿no? O detoxificación, ¿no? Entonces, por acá
como podemos ver, se presenta, pues, digamos, el bloqueo de la bomba BSEP, que ya dije que es la proteína expulsora de sales biliares, ya va a presentar pues un factor colestático, ¿no? Si es por el lado, digamos, de la respuesta inmune o el estrés mitocondrial, se va a presentar más lo que llama el daño hepatocelular, ¿no? Que es mayormente se presenta pues en la DILI idiosincrático. Ahora, ¿cómo es que se llega al diagnóstico de DILI? Entonces, mire, como le digo, la presentación clínica, bueno, no es una característica específica, ¿no? Entonces, las características clínicas son muy semejantes a otras patologías, ¿no? Propiamente primarias, como dije, ¿no? Que pueden ser agudas o crónicas. Entonces, acá, por ejemplo, ¿cómo es que para eso tenemos que nosotros saber, ¿no? Si reconocer las manifestaciones clínicas, ¿no? Por ejemplo, en el hepatocelular, bueno, el rango muchas veces de síntomas es asintomático, ¿no? O algunas veces se presenta, pues, orina oscura, ¿no? Las conjuntivas están amarillas, la piel también amarilla, ¿no? El paciente, pues, presentan síntomas inespecíficos de gastrointestinales, ¿no? Puede haber fatiga, paciente no tiene ganas de comer, rechaza, pues, o tiene asco hacia los alimentos grasosos, dolor abdominal, ¿no? En el cuadrante superior, ¿no? Eh, y también puede haber, pues, como le digo, ya si son manifestaciones de ictericia, heces pálidas, incluso prurito, ¿no? ¿No? Prurito. Entonces, en cuanto a la falla hepática aguda, ya es, las características más comunes, pues, una es la ictericia, la coagulopatía, que dice que el hígado ya no están sintetizando los factores de la coagulación, ¿no? Como les dije también, la, la síntesis de albúmina está disminuida, ¿no? Lo que puede producir ascitis. Pues, la encefalopatía también es otro, digamos, de las manifestaciones clínicas que podemos decir que un paciente, y con, no solamente relacionada con las otras, que podría estar una falla hepática, no un INR mayor de 1.5. Ahora, en caso otra del DRES, como les volví a repetir, como recordando, pues ya estos son, el DRES es un cuadro ya que se presenta de manera, es un síndrome sistémico, ¿no? Con eosinofilia, ¿no? Puede presentar fiebre, ras cutáneo, ¿no? Incluso síntomas hepáticos. Ahora, en cuanto a los fenotipos específicos de DILI, acá podemos ver, pues, que hay diferentes fenotipos, ¿no? Como les dije, uno de ellos es el DRES, que en muchos casos el DRES puede presentar, pues, incremento de las transaminasas, ¿no? Entonces, también hay hepatitis semejantes a una hepatitis autoinmune, ¿no? Pero inducida por drogas. Las famosas hepatotoxicidades relacionadas a los inhibidores de punto de control inmunológico, que son productos ya anticuerpos, ¿no? Monoclonales o biológicos, esteatosis hepatocelular, ¿no? Que puede haber hígado graso agudo, ¿no? Enfermedad hepática grasosa asociado al fármaco. Puede haber síndrome de borramiento de conductos, ¿no? Conductos biliares. Entonces, tenemos diferentes fenotipos, perdón, ¿no? ¿no? Y cada uno tiene sus características específicas, ¿no? Clínicas. Entonces, ya dijimos el DILI, ¿no? Cómo se presenta. Las autoinmunes o parecidas al autoinmune, pues raramente producen a falla hepática, se dan más en el sexo femenino. Y lo que quise acá, sí, hacerle recordar, ¿qué diferencia de una hepatitis autoinmune, de una producida por un fármaco, es que cuando mayormente estos son tratados con corticoides? Cuando ya, digamos, cumple el tratamiento de corticoides, cuando es una hepatitis autoinmune inducida por fármacos, no hay recaídas, mejor dicho. O sea, ya termina el tratamiento, se recuperan estos pacientes, ¿no? En cambio, lo contrario sucede con la otra hepatitis, ¿no? Ya propiamente primaria, la autoinmune, ¿no? Ellos no se recuperan, ¿no?
Entonces, y acá tienen todos los fármacos, ¿no? Por decir metildopa, minoxidilina. Y en cuanto a los Tampon, en inglés, inhibidores de los puntos de control inmunológico, pues estos usualmente se presentan a las 4 o 12 semanas, ¿no? Después de iniciar el tratamiento. Y ahí tenemos los representativos, el pembrolizumab, ipilimumab, nivolumab, ¿no? También puede haber esteatosis, ¿no? Hepatocelular, hígado graso, ¿no? Agudo. Esto lo vemos de características más microvesiculares, ¿no? Tenemos, por ejemplo, la aspirina, que por los niños produce el síndrome de Rey, ¿no? Entonces, que producen este tipo, ¿no? Con cuadro que puede haber elevación de enzimas hepáticas y ictericia, ¿no? Y que este sí rápidamente puede progresar a una falla orgánica, ¿no? Entonces tenemos el ácido valproico, por citar algunos, semiradona, ¿no? Y la enfermedad hepática grasa asociada a esto, pues ya es a nivel macrovesicular y microvesicular la esteatosis, ¿no? Y esta puede presentarse con o sin fibrosis, ¿no? Inflamación. Y usualmente esto puede requieren estudios de imágenes, ¿no? O una biopsia para poder determinarlo, ¿no? Y los síndromes de borramiento de conductos biliares, pues eso es causado por una continua destrucción, ¿no? De manera progresiva, ¿no? De los pequeños ductos intrahepáticos. Y bueno, esto es debido al uso de drogas, ¿no? Y produce una colestasis a largo plazo, caracterizado por ese patrón que mencionamos, ¿no? Bueno, una vez, también además para hacer el diagnóstico de Dili, lo importante, es recomendable hacer una buena y exhaustiva historia clínica, ¿no? O sea, tenemos que revisar la historia clínica de manera exhaustiva y detallada, ver primero cuáles son los fármacos, hablar siempre de la conciliación, ¿no? La reconciliación significa que preguntar a los familiares del paciente o al mismo paciente, ¿no? Si puede darle información, cuáles fueron los medicamentos, o sea, o los suplementos dietéticos, herbarios que ha consumido en los últimos 6 meses. Como ya hemos dicho, incluso hay algunos fármacos que una vez suspendido pueden presentar dilis posterior a la suspensión, ¿no? Por eso es importante eso. Eh, Conocer el perfil hepático, ¿no? O sea, no solamente, o sea, conocer el basal es muy importante, ¿no? Y para ver, bueno, tal vez en pacientes hospitalizados esto se pueda ver, ¿no? El perfil hepático, el basal, ¿no? Y luego, claro, para ver cuánto han aumentado, ¿no? La tendencia de los niveles de transaminasas, bilirrubina, sulfatasa alcalina, ¿no? El GGT, ¿no? Tal vez en pacientes de consultor externo, pacientes es un poco más difícil, ¿no? Saber este dato basal. También saber el perfil de la coagulación, ¿no? Para ver cómo está, pues, el tiempo de protombina, el INR, ¿no? Sabemos que si esto está elevado, pues ya el hígado no está funcionando bien, ¿no? Y además, aquí como podemos ver, ¿no? La albúmina, ¿no? Si la albúmina está muy baja, está tendencia a la baja y un R muy elevado, más de su valor normal, pues nos están indicando que hay severidad, ¿no? Que el hígado ya no está funcionando bien, ya no está haciendo su función de síntesis, ¿no? Y por supuesto, descartar otras etiologías, ¿no? Y si ya no sé, con esto, digamos, se tiene duda aún, ya someterla a una biopsia hepática, digo, ¿no? Que casi no es muy, o sea, no es lo que siempre pasa, ¿no? Pero en últimas instancias es una biopsia hepática para determinar el patrón, ¿no? Histopatológico, ¿no? Y como podemos ver, aquí están todas las enfermedades que se tienen que incluir, ¿no? Desde infección de hepatitis desde la A hasta la E, ¿no? Incluso infección de virus no hepatotrópicos como virus citomegalovirus, el virus de Einstein, el virus incluso de herpes simple, también se tienen que descartar todo, se tiene que descartar si es una hepatitis autoinmune, ¿no? Así, ¿no? Si es una enfermedad hepática alcohólica,
¿no? Si son, digamos, enfermedad de Wilson, etcétera, ¿no? Bueno, esto es un algoritmo eh, que nos puede, digamos, que lo podemos usar para si hay sospecha de DILI, ¿no? Entonces, lo primero que hay que hacer es calcular el R, ¿no? Como les dije, ¿no? Entonces, ya calculamos el R con la alanina transferasa sobre la fosfatasa alcalina, ¿no? Luego que calculamos esto, pues podemos saber, de acuerdo al valor del R, si es un patrón hepatocelular mixto o colestático, ¿no? Posteriormente, tenemos que excluir todas las etiologías que ya he hablado anteriormente, ¿no? Todas estas etiologías, ¿no? Si es un patrón hepatocelular, pues, ¿no? Todas las hepatitis de virus, ¿no? De la hasta ABC, ¿no? Todas las infecciones de virus no hepatotrópicos, tenemos que descartar todo eso, y si es un patrón colestático, pues tenemos que saber si es una enfermedad de los conductos biliares o una colangiopatía, ¿no? Por una colangitis biliar primario, coledocolitiasis, colangitis esclerosante primario, ¿no? O un tumor en los conductos pancreobiliares, ¿no? Y finalmente, digamos, ya, si no, tenemos que considerar una biopsia, si es que está indicada, ¿no? Una biopsia hepática. Pero para eso también tenemos, digamos, y finalmente, nosotros tenemos que realizar la evaluación de la causalidad utilizando el score RUCAN, que es una metodología, una herramienta para saber si hay alguna causalidad entre la droga o el fármaco digamos, y el daño hepático, bueno. Entonces, finalmente, de acuerdo a al RUCAN y con todo lo hablado, podemos llegar al diagnóstico final de DILI, ¿no? Este es la escala RUCAN, ¿no? Lo voy a hablar rápidamente. La escala RUCAN en realidad primero se tiene que calcular el factor R, ya sabemos, ¿no? Luego tenemos eh, 7 criterios que tenemos que saber, ¿no? O sea, hay preguntas acá, ¿no? 7 criterios: comienzo de síntomas, factores de riesgo, cómo está el curso ¿no? El curso de la enfermedad, la evolución analítica, como si las transaminatas han disminuido, han elevado más, ¿no? O la fosfatasa alcalina, ¿no? Drogas asociadas, si hay otras drogas concomitantes que puedan también estar produciendo daño hepático, descartar otras causas que ya hemos visto anteriormente, ¿no? Otras etiologías. Y luego también saber si ese fármaco tiene potencial hepatotóxico y está registrado en la ficha técnica del fármaco, ¿no? O en algunos estudios, ¿no? Y ver si es que este fármaco, qué respuesta había a la reposición, ¿no? Si se lo vuelve nuevamente a dar al paciente, ¿no? Entonces, como vemos acá, esto pues nos da, no se clasifica si es, digamos, nos da menos de 0, ¿no? Entonces, lo podemos excluir, que no es DILI, ¿no? Si es entre 1 a 2 es poco probable. Si este puntaje me da 3 a 5 es posible. Si es de 6 a 8 es probable. Si es mayor de 8 ahí es altamente probable, ¿no? Como le digo, lo pueden usar esta calculadora justamente en el RCCC, que ustedes pueden poner en el internet, y le va a salir pues esta calculadora, ¿no? Entonces, manera rápida, entonces acá está, ¿no? El primer punto, sí, comienzo de síntomas, ¿no? ¿Qué pasa tras el comienzo de la droga? Se conoce la fecha exacta o aproximada, ¿no? Y acá hay valores que te dan puntajes, ¿no? Si no se conoce la fecha exacta y tiene un patrón hepatobiliar, también si es mayor de 15 días, si es patrón colestático, si es mayor de 90 días, ¿no? Ahora, tras la retirada de la droga, ¿no? Entonces, acá le dan los puntajes, si es menos de 15 días, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Si es menos de 15 días, yo pondría un punto, ¿no? Así que tras la retirada de la droga, pues disminuye, ¿no? Si patrón colestático menos de 30 días, ¿no? Entonces, yo retiro la droga, entonces, comienzo de síntomas, ¿no?
Si es mayor de, mira, comienzo diciendo, si es mayor de 15 días, si es patrón hepatocelular, yo lo descarto, ya no tendría ya no tendría la necesidad de hacer este RUCA, ¿no? Porque ya no habría una relación. Y si es patrón colestático mayor de 30 días, el comienzo de los síntomas, ¿no? Digamos, algo que haya alguna, o sea, yo suspendo el fármaco y se presentan los síntomas colestásicos y sea mayor de 30 días, yo lo descartaría ya, ¿no? Excepto estos fármacos, que hay excepciones, ¿eh? Excepto la miradona, el ácido clavulánico, ¿no? Que pueden presentar bilis mayor de 30 días después de estar suspendido, ¿no? Tenemos los factores de riesgo, la evolución analítica, ¿no? Las drogas asociadas, ¿no? Todo esto de acá lo podrían ver ustedes, como le dije, en esa calculadora y les explica todas estas cosas, ¿no? Para pasarlo. Ahora, con respecto ya a acá al Perú, mira, en el Perú tenemos pues que estamos incluidos nosotros en el estudio de Latin Dili, ¿no? De América Latina, que es un estudio de 10 años. Estos son datos propiamente de acá, de nuestros países de Latinoamérica, ¿no? En este estudio vieron 468 casos de DIL idiosincrático, el 62% fueron mujeres, miren, la mayoría fueron mujeres, la edad promedio fue 49 años, la mayoría, el 23% fue mayor de 65 años y la mayoría fue características hepatocelulares, 50%. 4% vieron fallas hepáticas agudas y el 12% de DIL crónico. Bueno, acá también tenemos los fármacos, ¿no? El 70% de pacientes presentaron ictericia, hospitalizaciones fueron 42%, ¿no? Tenemos pues que el ácido clavulánico es el primero dentro de este ranking, ¿no? Seguido de los suplementos dietéticos herbales, ojo, que están en segundo lugar y los antituberculosis, de ahí vienen los otros, ¿no? Entonces, ahora también este es un modelo predictivo que el farmacéutico Min Chun Chen, que trabaja en la FDA, él sacó digamos, una calculadora predictiva, ¿no? Para ver si este fármaco podría producir DILI, ¿no? Él asoció, digamos, al long P mayor de 3 que nos representa alta lipofilicidad, y a dosis mayores de 100, ¿no? Y esto lo llamó como la regla digamos, la regla de dos, mejor dicho, ¿no? Entonces, él hizo un estudio donde él sacó 4 bases de datos, uno donde daban datos clínicos y preclínicos, otros datos de metabolitos reactivos, otros bases de datos eran de características de la lipofilicidad, ¿no? Datos toxicológicos, biológicos en vivo y en vitro, ¿no? En total ellos, pues, se quedaron, o sea, sacaron 681 drogas, pero al final fueron purificando, ¿no? O sea, todas las que cumplían y fueron fármacos de vía oral que cumplían con la FDA, entonces finalmente se quedaron eh, con los que tenían metabolitos reactivos que fueron 193 y los que tuvieron metabolitos reactivos que fueron 161, ¿no? Entonces, eso lo que entonces hizo este estudio Chen, ¿no? También el Chen también agarró, clasificó, pues, según la evidencia humana, hicieron estudios, ¿no? Según el Green, o sea, Green y colaboradores, él clasificó en DILI evidencia débil 130 fármacos, evidencia débil 44 y evidencia 53, ¿no? Y Suzuki, perdón, en el tercer conjunto ya, él, digamos, incorporó 182 fármacos casos ya basados y bien examinados de DILI, ¿no? El que ellos lo clasificaron retiro de hepatosidad 35, o sea, fármacos que han sido retirados del mercado. Casos de insuficiencia hepática 71 y DILI menos severos 86. ¿A qué quiero llegar con esto? Quiero llegar con esto que él incluso utilizó las bases de datos de Libertad, donde hubieron casos reales, ¿no? Que vemos en Libertad, y las puntuaciones que le daban a cada uno digamos, de la escala, ¿no? De severidad, de DILI, ¿no? Desde la leve hasta la fatal, ¿no? ¿Por qué quiero llegar a esto? Porque él, mira lo que hizo este científico, digamos, con todo su grupo de trabajo, ¿no? Él asoció, mira, que el riesgo de DILIs estaba asociado a una dosis diaria, dependía de la dosis, mejor dicho, dependía de la lipofilicidad y metabolitos reactivos. Y si pueden darse cuenta, una dosis mayor de 100
y una log mayor de 3 y realitos reactivos tenía, digamos, la mayor especificidad, ¿no? Y una sensibilidad de 38, era la que más, por decir, tenía sensibilidad y especificidad, ¿no? Y la formación de metabolitos reactivos también, ¿no? Estaba relacionada, incluso estos valores, estos P fueron significativos, ¿no? Entonces, en su modelo predictivo, él hizo, digamos, la dosis diaria, la concentración máxima, el log P y la formación de metabolitos reactivos. Hicieron una regresión logística univariada, pero también hicieron la multivariada, ¿no? Y resulta de que todos estos puntajes o estos coeficientes, ¿no? Les salió que eran estadísticamente, digamos, significativos, ¿no? Pero entonces, ¿qué hizo esta persona? Dijo, bueno, difícil en mi fórmula yo saber la concentración, ¿no? Pero yo quiero saber si la concentración máxima de ese fármaco que alcanza, ¿no? Tiene una correlación con la dosis diaria, ¿no? Y se dio, entonces, ahí podemos ver de que hay una correlación. O sea, saca una fórmula basado en predictiva, digamos, para Dili, basado en la dosis y otra basada en la concentración, ¿no? Pero basado en la concentración va a ser difícil calcularlo, ¿no? Porque todos los pacientes no van a tener la misma concentración, tendríamos que sacarlo y eso es un poco difícil. Entonces, más fácil con la dosis, ¿no? Score Dili con la dosis, basada en la dosis, ¿no? Entonces, ahí están todos, digamos, los parámetros ya mencionados, ¿no? Entonces, él plantea esta ecuación, ¿no? Pues lo pueden ver acá. Y hay una calculadora, miren, hay una calculadora que tú puedes poner la dosis máxima. O sea, que sí que mientras sea mayor de 100, mayor probabilidad de DILI. Si sea un log mayor de 3 el P, mayor lipofilicidad. Si hay formación de metabolitos reactivos, yo le pongo 1. Si no hay formación, 0. Entonces, te dan el score digamos, de DILI, ¿no? Si es mayor de 6 es alto riesgo. Si es entre 3 a 6, moderado riesgo, y es menor de 6 es bajo riesgo. Entonces, también él acá hizo una categorización de esto. Por ejemplo, los rojitos son que tienen alta preocupación de DILI y los verdecitos son que no tienen preocupación de DILI, ¿no? Y acá se dan cuenta en la parte de abajo o la base, ¿no? Y tenemos los que son metabolitos, digamos, reactivos, ¿no? Y arriba, o sea, reactivos tenemos aquí afuera, ¿no? Y adentro, acá dentro de este, eh, como una imagen geométrica, tenemos los realitos, los que son positivos, ¿no? Metabolitos positivos, ¿no? O sea, acá se está cumpliendo dos cosas, ¿no? El RO2 que está asociado a long mayor de 3, o sea, mayor de 3 y a una dosis diaria mayor de 100, ¿no? Entonces él se da cuenta, acá mira, si nosotros lo vemos por decir, todos los que tienen un log mayor de 3, mire, mayor de 3, acá en esto de acá están la mayoría que producen DILI, mayor de 3, log mayor de 3 y que son dosis mayor o igual a 100 y son mayor liposilicidad, ¿no? En cambio, en el otro lado, si se dan cuenta, acá, ¿no? Acá también, mira, tenemos, como le digo, acá arriba, a ver, tenemos todos los que son metabolitos, acá no forman metabolitos, los de arriba no me forman metabolitos reactivos, pero abajo sí forman metabolitos reactivos. Entonces ahí nos podemos dar cuenta que la fórmula predictiva pues cumple esas características, ¿no? Una alta dosis diaria, elevada lipofilicidad y una formación de metabolitos son factores importantes para el mayor riesgo de DILI, ¿no? Incluso ustedes pueden entrar a la FDA y pueden ver el ranking, ¿no? De DILI, ¿no? Acá tengo los de azul, los celestes, los fármacos que tienen mayor preocupación de DILI, los de color verde, las de preocupación menor, que ustedes pueden incluso leerlo, y esto lo pueden buscar para que en el momento de que ustedes tengan sospechas, los puedan servir de como esta base de datos, ¿no? Y las que no tienen preocupación de DILI, pues son todos los de este color, ¿no? Que son color rosadito, ¿no? Como si la ¿no? Está Solan, atropina, ¿no? Tienen todos los fármacos.
Ahora, para terminar, y vamos a hablar ahora sobre la lesión hepática inducida por suplementos dietéticos y herbarios, ¿no? Aquí, bueno, hay varios casos de reportes por termogénicos, productos que se utilizan, bueno, para adelgazar, como el Oxyelite Pro, que es está compuesto de metilamilanina, y pues, este producto, pues, ha producido, pues, digamos, hasta incluso he llegado hasta tres pacientes con insuficiencia hepática aguda, ¿no? Incluso han llegado dos pacientes de trasplante hepático, ¿no? Su recuperación completa ha durado 6 meses. O sea, acá esto es bueno saber, ¿no? De que estos productos no están exentos digamos, de reacciones adversas, especialmente a nivel hepático, ¿no? También, por ejemplo, tenemos Libertox, nos dice que el hidroxicub que utilizan también digamos, en los gimnasios para tener mayor energía, ¿no? Los que hacen los deportistas, ¿no? Y estos productos, tenerlos muy en cuenta, ¿no? O sea, han reportes que han producido en este caso este producto ictericia, ¿no? Fatiga, náusea, vómito, dolor abdominal. Incluso 3 de 8 pacientes han llegado a trasplante hepático, ¿no? Entonces, y su patrón, la mayoría han sido un patrón hepatocelular, ¿no? De la injuria. La vitamina E tampoco no está exento, ¿no? Tener cuidado, ¿no? De que dosis altas de vitamina A también nos pueden llevar, pues si dosis mayores de 40.000 unidades, ¿no? O 12.000 microgramos, nos pueden estas dosis altas también producir, como son drogas, perdón, vitaminas lipofílicas, se pueden adherir al hígado y se pueden acumular, ¿no? Y producir, pues, de manera ya crónica, una hipervitaminosis, una toxicidad por eso, ¿no? Entonces, también tenerlo en cuenta, ¿no? Lo mismo pasa con la niacina, ¿no? A pesar que es una droga, el ácido nicotínico, vitamina B3 que es hidrosoluble, pero también en cantidades altas, dosis altas, ¿no? O incluso hay productos que vienen con combinaciones, no solamente niacina pura, sino, ¿no? También podrían estas formulaciones llevarnos a una toxicidad por niacina, ¿no? Ahora, con respecto también a los que nos gusta el té verde, ¿no? A mí particularmente me gusta el té verde, pero no puedo usar, ¿no? Porque el Camellia sinensis también ha habido casos de hepatotoxicidad, ¿no? Que pueden ser incluso hasta por contaminantes, ¿ah? Contaminantes por algún compuesto, qué sé yo, un metal, ¿no? Entonces, tener en cuenta, ¿no? Ha habido 19 casos de hepatotoxicidad, ¿no? Por el té verde, ¿no? Entonces, también, por decir, a veces hay personas que consumen la curcuma, bueno, en cápsulas, pero entonces también ha habido casitos de DILI, ¿no? 10 casos, 3% dice, ¿no? Por ejemplo, el 80%, la mayoría fueron mujeres, ¿no? La edad promedio es 56, mayormente fueron los blancos, americanos, ¿no? Pero estaban asociados a bebedor de alcohol, incluso sin exceso, ¿no? Ninguno tenía enfermedad previa hepática, ¿no? Que no tenía esos factores de riesgo, ¿no? Y acá podemos ver en la imagen que ese producto, pues, ha incrementado a medida que han pasado los años, ¿no? Incluso para mejorar la absorción de ese producto, se ha combinado digamos, con ¿cómo se llama esto? Se ha combinado con otro compuesto, ¿no? Para que le dé mayor absorción, ¿no? Al ácido, a la curcuma, ¿no? La piperina, ¿no? Entonces esto hace que aumente más los casos. Entonces, acá por decir, ha habido también eh, pero claro, esto de acá, por supuesto, lógico que tiene que estar vinculado a un patrón genético, ¿no? Por ejemplo, lo han vinculado a una alteración en el gen, ¿no? De este alelo leucocitario, ¿no? Humano B asterisco 35.1, ¿no? En este caso. Y los esteroides anabólicos también están, la literatura lo reporta, que no solamente producen daño cerebral, ¿no? También cardíaco, sino también a nivel del hígado, pues, ¿no? Estos mayormente producen lesiones de tipo colestásico, ¿no? Ictericia, complicación en el cuerpo, ¿no?
ojos amarillos, ¿no? Los fármacos o estos anabólicos, esteroides anabólicos androgénicos, pues tenemos metiltestosterona, tanaxol, mentaldrostenona, ¿no? Así, etcétera. También hay que tener bastante cuidado con estos fármacos. Y esto es importante, porque esta es la realidad de acá del datidili. Miren, datidili, acá es de acá digamos, de los países de Latinoamérica, que hizo un estudio de octubre del 2011 a diciembre de 2019, podemos ver pues que hubieron pues DILI causado por estos suplementos dietéticos, ¿no? E incluso esteroides, ¿no? Esteroides anabólicos endogénicos, fármacos. La edad más o menos fue, por ejemplo, acá podemos ver de las drogas, por ejemplo, mira, acá podemos ver que mayormente fue significativo, más fue en la droga, ¿no? Edades de 50 años. eh, Acá podemos ver el sexo, ¿no? Femenino, mayor predominio fueron femeninos, mira, incluso una diferencia estadística con los anabólicos, que los anabólicos mayormente son personas masculinas, ¿no? Los que utilizan, consumen esto, ¿no? El patrón fue, digamos, histérico en la mayoría, pero no hubo una diferencia en productos herbarios, dietéticos, drogas o anabólicos, ¿no? Entonces, así podemos seguir viendo, ¿no? Acá las características fue que, digamos, este tipo de suplementos y herbarios, la mayoría fueron mujeres, fueron jóvenes, menores. La mayoría fue daño hepatocelular, ¿no? El 10% fueron a un trasplante, la reposición, pues, el 14%, desde nace cerebral y fatal fueron 21 y 41% fueron hospitalizados. Estos datos son importantes saberlos para saber de nuestra realidad, de nuestros países, de nosotros. Entonces, acá, como le digo, ¿no? Acá podemos ver que la injuria hepática inducida por hierro, mire, están aumentando en color verde, ¿no? Está en aumento a medida que pasan los años. Y esto que a veces estos tipos de hierro no se registra, no se notifica, es difícil, ¿no? Estos datos pueden ser más de lo que dicen estos reportes. Y para ver cada país, pues tiene sus propios peculiaridades o productos herbarios que han sido notificados, ¿no? Perú tenemos la Camellia sinensis, que es el té verde, tenemos el ginkgo biloba y Entianella alborocea, la curcuma, el té de kombucha, ese tecito que a veces toman, que es un honguito que a veces se lo recomiendan, pero hay personas que de repente pueden llegar a hacer DILI, ¿no? Y para terminar las conclusiones, pues DILI pues, es una etiología hepatocelular colestásica mixta y de aparición que depende de la dosis, ¿no? O sea, depende de dependiente de la dosis, la intrínseca, cuando no depende de la dosis, la idiosincrática, que no se reporta o es un subreporte en los países como los nuestros, pues de baja vigilancia, ¿no? El diagnóstico se basa en que tenemos que hacer una buena historia clínica, exhaustiva, ¿no? Bien detallada, y recopilarlo, o sea, preguntar qué fármacos se consumían en los últimos 6 meses, realizar la escala para la evaluación de la causalidad. Esta es la herramienta para descartar, o sea, para identificar, es el RUCA, ¿no? Puede llegar incluso a tener una latencia de hasta 6 meses posterior a la administración del fármaco y demás, la medida más idónea es suspender el fármaco, ¿no? Y tener en cuenta algunas enfermedades preexistentes que pueden causar factores de riesgo. Y finalmente, no se requiere suplementos dietéticos si uno tiene una buena alimentación, ¿no? Para acudir a estos fármacos. Eso sería toda la presentación. Les agradezco por su atención. Muchísimas gracias, doctor, por la ponencia brindada el día de hoy. Esta telecapacitación de mucha ayuda para cada uno de nosotros. Así también agradecer a nuestros participantes. Vamos a dar pase a las preguntas por parte de nuestros participantes. Doctor, no sé si hay algún problema con poder responder las preguntas. No, no hay ningún problema. Ya, muy bien. Vamos a dar inicio entonces a la sección de las preguntas. Como primera pregunta nos comentan. Buenas tardes. Muchísimas gracias por la ponencia brindada. ¿Los productos Fusion causan daño hepático? Bueno, en realidad he buscado en LiverTalks y no he visto como Fusion, no he visto como Fusion, he visto
tampoco no tengo ningún interés personal o de decirlo, ¿no? Lo que he encontrado es Herbalife. En Herbalife sí ha habido muchos reportes de, incluso, bueno, se lo puse en la diapositiva, de que en diferentes países de que ha habido lesión hepática inducida por esos tipos digamos, de productos, ¿no? Pero mucho va a depender de la composición de estos productos. Como yo les dije, ¿no? Acá lo importante es saber identificar cuáles son las hierbas, ¿no? Que están reportadas que produzcan DILI. Tampoco es que van a producir a todas las personas, ¿eh? Tampoco. O sea, que todos porque consumen esos productos van a tener DILI. Pero ojo, si van a consumir esos tipos de productos, pues y bueno, a veces nos damos cuenta cuando tenemos síntomas, dolor, náusea, vómito, nos ponemos amarillos, ya sería los síntomas más tardíos, ¿no? O un dolor abdominal, ¿no? Si nosotros tenemos no sabemos si tenemos predisposición porque es idiosincrático, entonces por lo menos tener una edición de enzimas hepáticas, ¿no? Y eso es lo más importante, ¿no? Más que todo de conocer las marcas, ¿no? Eso es mi recomendación, ¿no? Muy bien, doctor, muchísimas gracias por su respuesta. Continuamos con las preguntas. Nos comentan, ¿qué recomendaciones, a ver, en una hepatopatía medicamentosa se regenera el hígado o queda alguna secuela? Perdón. Es una buena pregunta. Bueno, en realidad, como hemos visto, hay aquí, ¿no? Hemos visto que el DILI, por ejemplo, a ver, el índice de severidad, ¿no? Ahí está. Tenemos que hay leves, hay moderados, hay severos y hay fatal, ¿no? Pues sí sabemos que el hígado sí se regenera, ¿no? El hígado sí tiene el poder de regenerarse, ¿no? Claro que ya llega a algo más severo, bueno, que produzca fibrosis, ¿no? O llega a una cirrosis hepática, ahí sí yo creo que el hígado no se va a regenerar, ¿no? Incluso va a necesitar tal vez un trasplante hepático, pero sí, yo creo que sí en cuadros, y eso sí, porque sabemos por estudio que las células hepáticas se regeneran, si hay un DILI leve, incluso moderado, ¿no? Pero que no llegue a un fatal o a una falla hepática, sí podría regenerarse, ¿no? No habría problema. Porque se revierte, o sea, se revierte si te llega a esos cuadros de severidad. Muy bien, doctor, muchísimas gracias por su respuesta. Continuamos con las preguntas. Dice, en pacientes que tienen enfermedades crónicas y deben tomar fármacos hepatotóxicos de por vida, ¿alguna manera de prevenir o frenar el daño hepático? Buena pregunta. Si un paciente tiene una hepatopatía crónica, tiene que tomar un fármaco, yo creo que el médico ahí está en evaluar riesgo-beneficio, pero mayormente creo que ellos van a las drogas que son menos, con potencial menos tóxico. Te doy un ejemplo. Un ejemplo, por decir, ¿no? Paciente que utiliza anticonvulsivos, ¿no? Por decirlo. Entonces, Mm. esos pacientes, digamos, que utilizan anticonvulsivos, o sea, sabemos que el ácido valproico, la fenitoína, la carbamazepina tiene mayor potencial de tóxico, ¿no? Entonces, pero hay otros fármacos, ¿no? Como por ejemplo, el topiromato, por sumarlo así, ¿no? Bueno, la gabapentina, el otro es eh, ya, que no tienen ese potencial hepatotóxico, ¿no? Entonces, el médico tendría que ver ya, porque si esa droga que menos hepatotóxico le va a controlar sus convulsiones, ¿no? Si esa droga que tiene menos potencial tóxico va a tener buena respuesta terapéutica, porque mayormente a veces los fármacos que son hepatotóxicos a veces tienen buena respuesta, pero lamentablemente tienen, entonces ahí ya quedaría a criterio del especialista tratar de buscar drogas que no sean tan hepatotóxicas, ¿no? Muy bien, continuamos con las preguntas. Nos comentan, eh, ¿qué medicamento vía oral produce menos lesión hepática? ¿O qué ampolla de, o, bueno, no está tan entendible esta pregunta, vamos a pasar a la siguiente, mejor. No, discúlpeme, ¿Sí? ¿Sí discúlpeme, la discúlpeme. entendió?
No, sí le entendí, pero mira, Ah, yo ok, acá he ok. dejado una lista. Mire, acá he dejado Ujú. una lista. Acá hay una base de datos muy interesante, ¿ya? Mira, la pueden tomar captura, ¿no? Y mira, y ahí está, ve, no preocupación de Dili. Ahí están todas las drogas. Con este color rosado, ahí pueden ver, mira, el ácido fólico, ¿no? Si me doblan, ¿no? Ahí pueden saber cuál es la loratadina, la piramida. Ahí están todos los fármacos que no hay preocupación para Dili, ¿no? Y los que tienen menos preocupación, incluso los verdes, y los de mayor potencial hepatotóxico son los color azul o celeste, ¿no? Entonces, sí, la respuesta sería eso, ¿no? Que uno lo puede investigar, ¿no? En esta base de datos de la FDA. Muy bien, doctor, muchísimas gracias por su respuesta. Nos continuamos con las preguntas. Nos comentan, eh, ¿el ayuno intermitente ayudaría a regenerar el hígado? El ayuno intermitente, el ayuno intermitente, pero ahora el ayuno intermitente, no sé por qué haría un ayuno, habría que preguntarse para qué, por qué haría el ayuno intermitente. En realidad, el hígado se regenera, tiene un mecanismo de autorregeneración propio, ¿no? Del sistema, pero no es que sea el ayuno intermitente, ¿no? Porque yo diría, si un paciente está con una enfermedad crónica y haría ayuno, ¿regeneraría el hígado? No, ¿no? O sea, una cirrosis o algo más complicado. No va a regenerar, por más que haga ayuno intermitente, ¿no? Entonces la respuesta yo creo que no va por ahí, ¿no? Así es. Continuamos con las preguntas. Nos comentan, buenas tardes. Respecto al uso de suplementos dietéticos como los extractos de té verde asociados a DILI, ¿qué información tiene? Gracias. Sí, como yo dije y lo mencioné, ¿no? Aquí el té verde, sí ha habido reportes de Dili, ¿no? El té verde, pero exclusivamente cuando se toma más de 2 tazas, pues, ¿no? O muy concentrado, o sea, tampoco es que, por decir, yo me tomo 4, 5, 6, 7 tazas al día, y si tengo esa susceptibilidad a Dili, o ese factor genético, y hay unos factores asociados, pues es más lógico que desarrolle un Dili, ¿no? Pero si yo me tomo 2 tazas, ¿no? Y de repente, bueno, puede ser el organismo, por si acaso el cuerpo se activa el sistema inmunológico adaptativo, ¿ah? Que hace que de repente suban mis transaminasas, pero si de ahí el cuerpo se autorregula y normal no pasa nada. Pero si yo, como le dije, aumento, ¿no? Ya, que incluso ya sería pues algo mayor, entonces ya creo que es más probabilidad de que produzca eso, ¿no? O sea, mucho depende de qué cantidad también tomamos, ¿no? A pesar que las intrínsecas más relacionado con la dosis, ¿no? Pero no olvidar también que ahí hablamos de que mayor dosis, más lipofílico y mayor metabolitos activos tienen más probabilidad de generar más DILI, más riesgo de DILI y más severo DILI. Muchísimas gracias por la respuesta, doctor. Continuamos con las preguntas. Nos comentan, ¿qué recomendaciones daría a los vegetarianos y veganos que suelen tomar suplementos vitamínicos? ¿Qué recomendaciones daría a los veganos? Bueno, como le digo, ¿no? Siempre informarse, pues lo que uno va a consumir, ¿no? O sea, bueno, la gente mayormente común, ¿no? Dependiendo de su grado de instrucción, ¿no? Hay gente que sí se informa, ¿no? Y por eso es bueno hacer la publicidad, ¿no? Tratar a conocer estos temas, de qué hierbas son, o qué suplementos, o qué principios activos están produciendo DILI, ¿no? Para que estas personas, pues, antes de tomar, como le digo, ¿no? Tomar un suplemento, lo hagan por indicación médica o, o la guía de un profesional, ¿no? Porque ellos pueden monitorizarlo al paciente, ¿no? Eso es mi recomendación básico, ¿no? Y otra cosa, si hay una buena alimentación, como dije, apropiada, balanceada, yo creo que no es necesario tomar suplementos dietéticos, ¿no? Muy bien, continuamos con las preguntas. Nos comentan, ¿qué hierbas no son convenientes para la salud hepática? Todas las, acá, por ejemplo, hablando de hierbas, acá justamente, pues lo vuelvo a repetir, también. Acá, por ejemplo, en Perú, mira, acá están las hierbas. Mira,
no es que tenemos que ser tampoco así drásticos, ¿no? Que yo no me puedo tomar mi té verde, por decirlo, ¿no? Sino que, como le digo, vale de la cantidad que me tome y de los, y si yo tengo problemas ya de hepatopatía, o soy consumidor de alcohol, como dije, ¿no? O sea, una persona más anciana, qué sé yo. Entonces, acá en Perú, la Camellia sinensis, ¿no? El ginkgo biloba, el curcumin, la kombucha té, que parece inofensivo, ¿ah? Que es de un honguito que se toma, según dicen, para, como digestivo, que ayuda como antioxidante. Sin embargo, veo reportes de Dile, ¿no? En otros países, mira, acá está Venezuela, productos de Herbalife, mira, que yo les mencioné, ¿no? También en Argentina hay productos de Herbalife, ¿no? ¿Se dan cuenta? Entonces, moringa olífera. Me he quedado sorprendido, incluso me he quedado sorprendido que hasta el noni puede producir en algunos pacientes susceptibles DILI, pero son casos pocos, pues no son casos que a todos le van a producir, ¿no? Si buscan en la literatura van a encontrar esos que se van a sorprender, pero va a depender de factores asociados de la cantidad que toman. A veces las personas piensan que son productos naturales y que sí, no me hace nada y me tomo más cantidad, más hierba, más concentrada y piensa que son inofensivos y todos estos fármacos también tienen reacciones adversas. Y entre eso está la DIL. Continúa. Muchísimas gracias por la respuesta. Vamos a continuar con las preguntas. Nos comentan, ¿qué factores aumentan el riesgo de DILI en pacientes que consumen medicamentos prescritos? Excelente ponencia. Bueno, en primer lugar yo tendría que ver que esa persona, bueno, el potencial hepatotóxico de las drogas que consume. Si es una persona, como le dije, un factor que no, realmente no es que esté asociado, ¿no? O sea, la edad, por ejemplo, la edad, el sexo, no es que esté asociado, todas las drogas estén relacionadas directamente, ¿ah? Sino que hay ciertos medicamentos que están asociados al sexo, por decir, en mujeres más predominante, por decir, ¿no? O otro en edades, por decir. Como dije, la amoxicilina, ¿no? Acá dimos incluso cuáles están más vinculados con la, a ver, ahorita lo pongo. Por ejemplo, acá, mira, isoniazida, mayores de 60 años, ¿no? Los niños al valproato, eritromicina, ¿no? O sea, en realidad tenemos que ver muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, el alcohol por sí mismo no está relacionado a DILI, o sea, consumir, pero si yo consumo DILI para ciertos fármacos, como metotrexate, paracetamol, duloxetina, sí, es el incremento de DILI, incrementa, aumenta, ¿no? Entonces, o que tenga hepatopatías previas o enfermedades como obesidad, diabetes mellitus, que se dice que también, si hay más comorbilidades de ese tipo, entonces está más asociado a que la persona pueda producir en DILI. Pero todo, la base de esto, no se olvide, que no solamente son esos factores de huestes, que no, sin considerar los genéticos, ¿eh? Y factores de fármacos, tiene que haber un factor de susceptibilidad que tiene que ver que sean los factores genéticos, los factores propiamente, ¿no? Que tienen que haber alguna alteración en el gen que, digamos, que puede ayudar al citocromo P a su metabolismo normal, ¿no? Lo altera, por decirlo así, ¿no? Pues todo eso hay que tomar en cuenta. Muy bien, doctor. Muchísimas gracias por la respuesta. Seguimos con las preguntas. Nos comentan, ¿la canela en qué medida es dañina para la salud? La canela, Sí, la canela, es verdad. mira, la canela no he buscado, o sea, yo no he visto relación de la canela que haga, pues yo, como te digo, si lo tomas en una cantidad normal, dentro de los rangos normales, en la frecuencia normal, no creo que te va a producir daño la canela, ¿no? Es algo que habría que ver en dosis altas, en dosis, pero la verdad no sabría decirles, tendría que hacer una búsqueda para ver si ha habido, si hay susceptibilidad a la canela, ¿no? Pero, como le digo, y les voy a dar una clave, ¿no? Hay dos bases de datos que muchos de ustedes lo conocen, que es el Libertox, y ahí pueden buscar con el nombre científico
y van a encontrar que algunas cosas no están asociadas a DILIS, otros fármacos sí, otras hierbas tienen menos regular, ¿no? Mayor potencial. Incluso hay una base de datos que se llama Hepato, que Libertad lo conoce todo el mundo, pero Hepato Tox no lo conoce casi nadie. La diferencia es que Hepatotox está en chino, está en chino, pero ahora con la inteligencia artificial pues es fácil, ¿no? De poner ahí el chino y que te haga el trabajo de traducirte todo ese texto. ¿No? Es una recomendación. Muy bien, doctor. Vamos a dar lectura a unas últimas preguntas porque ya el tiempo nos ha ganado. Nos comentan por aquí. En una paciente con resistencia a la insulina con esteatosis hepática moderada, ¿qué tan dañino o beneficioso puede ser el consumo de metformina XR? El paciente es de 57 años. Ya, la paciente dice que tiene, Es un tienes, paciente con resistencia a la insulina con esteatosis hepática moderada. ya, o sea, claro, le va a producir esteatosis hepática. Y bueno, en realidad el fármaco que está mencionando sirve para como un antidiabético, incluso a los pacientes obesos, creo que le ayuda, ¿no? A un poco a perder ese peso. Pero yo creo que sí, ¿ah? Sí podría ser útil ese fármaco, pero la esteatosis hepática en realidad se maneja, no solamente es fármaco, ¿no? Que sí, he dicho que la metformina va a tener un papel fundamental en disminuir el peso de ese paciente y por lo tanto perder un poco de esa grasa, pero también son los patrones alimenticios, ¿no? Recuerden, no se olviden de que es muy importante disminuir el consumo de carbohidratos, el exceso de carbohidratos, de verdad. Disminuir el exceso de carbohidratos y de acuerdo a cada paciente, ¿no? A la característica, ¿no? De repente comer más proteína, más ensalada, bueno, frutas. Pero como le digo, es también cambiar eso, ¿no? Porque de qué valdría paciente que hace unos desórdenes alimenticios, por más que tome metformina, no va a ayudar, ¿eh? Esa sería mi respuesta. Muy bien, doctor, muchísimas gracias por su respuesta. Bueno, tenemos muchísimas más preguntas y también palabras de agradecimiento por parte de nuestros participantes. Se les recomienda que puedan ingresar también a nuestra página de YouTube, donde vamos a subir la telecapacitación que nos acaba de brindar nuestro químico farmacéutico, para que ustedes puedan revisar nuevamente esta información muy importante y asimismo también dejar sus preguntas, ¿no? Y que también vamos a considerar el tiempo del doctor para que pueda responderlas. Bueno, vamos a dar por finalizada ya la telecapacitación del día de hoy. El tiempo nos ha ganado. Agradecer a nuestro químico farmacéutico por su tiempo, por la información brindada. Esperamos contar con su presencia para una próxima telecapacitación que son muy importantes para este personal de salud que se ha conectado. Así también agradecer a nuestros participantes por su conexión, hacerles de conocimiento que registren su asistencia y ya próximamente se les estará enviando sus constancias de participación. Muchas gracias a todos, que tengan muy buenas tardes. Muchas gracias, doctor. Gracias, señora.